En la pasada convención del Partido Conservador, Theresa May se dirigió al auditorio como la garante de los derechos de los trabajadores en una apelación a la clase trabajadora que resultaría sorprendente si no recordáramos cómo unas pocas semanas antes su ministra del Interior sugería a las empresas que hicieran públicos sus registros de empleados extranjeros. Y es que la primera ministra británica, como en buena medida hizo el propio Cameron en la campaña para el referéndum, está mostrando unos planteamientos convergentes con el UKIP. Ya retirada, Margaret Thatcher llegó a presumir de que el laborista Tony Blair era el mejor legado de su carrera. Viendo la deriva del Partido Conservador y de la primera ministra tras el referéndum del Brexit, cabe preguntarse si no será Theresa May la verdadera herencia que Nigel Farage está dejando a la política de su país. Esto apuntaba Javier López Alós en un reciente artículo en Contexto. Hoy hablamos del Brexit. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del Brexit. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, uno de los habituales, Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Nos acompaña también Jorge Bestringe. Bienvenido una vez más al programa. Hola. No podía faltar Gilles Tremlett, corresponsal de The Guardian. Muchísimas gracias por volver al programa. Hola, ¿qué tal? Encantado. Nos acompaña también Marga Ferrer, de la dirección de Izquierda Unida. Bienvenida una vez más. Gracias por invitarme. Carlos Enrique Bayo, periodista de investigación en Público, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Y cierra la mesa Luis Bouza, profesor en la Universidad Autónoma. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Muchas gracias. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Ayes to the right, 498. La Cámara de los Comunes, por 498 votos a favor y 114 en contra, ha autorizado a Theresa May a activar el proceso de salida de la Unión Europea. La primera ministra británica supera así el primer paso del escrutinio parlamentario al que le obligó el Tribunal Supremo y espera cumplir su promesa de activar la negociación de salida antes del final de marzo. Además, ha conseguido que cualquier cuestionamiento del Brexit sea visto como un ataque a la voluntad de los británicos expresada en el referéndum de junio. Por su parte, la votación ha abierto una nueva crisis en la oposición laborista. 47 de sus 229 legisladores han votado en contra, desafiando la posición de Jeremy Corbyn, que abogaba por respetar el resultado del referéndum. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la hoja de ruta del Brexit. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Esta vez va a ser sencilla. ¿Quién gana y quién pierde con el Brexit? Manolo, tu minuto. Bueno, no es fácil esa pregunta. Yo la voy a hacer más fácil. Depende del punto de vista que lo miremos. Yo lo miro desde el punto de vista de lo que considero que es el gran debate del presente, la línea de bifurcación, que entre los que están a favor de la globalización neoliberal y los que estamos en contra de la globalización neoliberal. ¿Quién gana? Pues ganan básicamente aquellos que están en contra de la globalización neoliberal. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, a mi juicio, lo que se pone en cuestión son los fundamentos de esa globalización neoliberal, precisamente porque, a mi juicio, la Unión Europea es seguramente la vanguardia, hoy sin duda la vanguardia, de esa globalización neoliberal. La Unión Europea no es la alternativa a la globalización neoliberal, ha sido uno de sus instrumentos más poderosos. Desde ese punto de vista, yo creo que ganan los que están en contra de la globalización. Gracias, Manolo. Jorge. Un tal Mervyn King, gobernador del Banco Central de Inglaterra entre el 2003 y el 2013, dice: el referéndum sobre el Brexit es un acontecimiento político importante, pero no pienso que constituya un acontecimiento económico mayor. En tal, la Unión Europea no tuvo un efecto significativo sobre la economía británica y salirse tampoco debería tenerlo a largo plazo. Para el Reino Unido el Brexit era una necesidad. Seguir siendo miembro de la Unión Europea suponía una pérdida de soberanía en el ámbito de la inmigración. ¿Quién gana? Los ingleses, porque vuelven a recuperar su soberanía. Gracias, Jorge. Gilles. Pues podría dar la respuesta de Theresa May, que es que gana el Reino Unido.
que también parece que es la respuesta de Jeremy Corbyn. O sea, que aquí solo quedan a unos que se atreven a decir que la unión es cosa buena, ¿no? Claramente ganan nacionalistas, ganan soberanistas, ganan racistas también. A mí lo que me gustaría ver sería que ganase la Unión Europea. O sea, que esto sirviera como un revulsivo para que la propia Unión empezase a reformarse de una manera más aceptable para los ciudadanos. Si sirve para esto, pues bien. Si no, me temo que en el fondo perdemos todos. Gracias, Gilles. Marga. Pues por polemizar también un poco, aunque en parte también de acuerdo, hombre, evidentemente pierde la Unión Europea tal como está concebida y su apuesta en cómo se estaba desarrollando, y gana la posición nacionalista y gana también la extrema derecha y posiciones racistas, xenófobas y una concepción de lo nacional que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y creo que pierde o perdemos todos aquellos que creemos que las cosas se deben y se pueden hacer de otra manera, y como siempre yo que creo esto también se divide en una estructura de clases, creo que al final esto tapa otro problema que existe y que me parece muchísimo más grave, ¿no? Y que tiene que ver en las condiciones de trabajo en la gente, tanto en el Reino Unido como en Europa, en el que lo vemos difuminado nuevamente otra vez por un discurso nacionalista que tiene la capacidad histórica de tapar todo el resto de los debates, ¿no? A mí no me parece una buena noticia el Brexit, tampoco me preocupaba que se quedaran o no. Quiero decir, lo que sí que me parece preocupante son los discursos nacionalistas o xenófobos a la construcción en un país tan importante culturalmente como Inglaterra de discursos que no van hacia la integración, sino que van hacia la separación, ¿no? Gracias, Marga. Bayo. Yo estoy más de acuerdo con Marga, sí, yo pienso que está ganando evidentemente la ultraderecha en toda Europa, que están ganando posturas absolutamente xenófobas de cierre de fronteras y de aislacionismo frente a problemas que son globales. Una cosa es la globalización económica, que no creo que vaya tampoco a ser beneficiada por el Brexit, pero la Unión Europea y su ciudadanía tampoco, porque intentar resolver los problemas actuales cerrando fronteras y poniendo realmente por delante los intereses de cada una de las naciones fuera del conjunto de esas naciones, pues no va a ser positivo, y no va a ser positivo para los ciudadanos ni para los británicos, que se mueven mucho por toda Europa y que precisamente se jubilan aquí en España, ni para los europeos que van a buscar oportunidades de trabajo de alto nivel en el Reino Unido. Gracias, Carlos. Adelante, Luis. Yo empezaría por quién gana, y creo que claramente ganan lo que podríamos llamar las soluciones nacionales a los dilemas de la globalización nacional, si queremos, ¿no? Como ha dicho Monerio. Dicho esto, yo creo que dentro de este contexto quien gana son las élites nacionales, o digamos las élites que todavía no han hecho esa transferencia de su capital político a las redes globales. Creo que gana la democracia estilo Westminster, y estamos viendo la reacción de los laboristas, ¿no? Es decir, una democracia sin contrapoderes. ¿Y quién pierde aquí? Pues claramente los emigrantes, los europeos que viven en el Reino Unido, pierden los proyectos de integración supranacional, y ahora discutiremos si la Unión Europea es alternativa o no, y creo que pierden la izquierda y pierden, creo que Jorge lo ha dicho, ganan los ingleses, es decir, pierden las demás naciones del Reino Unido, pierde Escocia, pierde Irlanda, quizá Gales no tanto. Un poco menos. Muchísimas gracias, Luis. Hay un elemento por el que os quiero preguntar, porque esto ha sido una de las sorpresas de 2016. Tuvimos la sorpresa de las elecciones en España, tuvimos la sorpresa de las elecciones en Estados Unidos, tuvimos la sorpresa del referéndum en Colombia y tuvimos la sorpresa del Brexit. Se supone que nadie convoca un referéndum para perderlo, y daba la impresión de que Cameron convocaba este referéndum para reforzar su posición negociadora frente a la Unión Europea, pero no calculando como algo tan probable que podía perder. Y es verdad que daba la impresión de que nos íbamos a levantar aquella mañana, poco antes de las elecciones generales en España, sí, con una victoria ajustada, pero con una victoria del Remain. Bueno, ¿qué pasó en el Reino Unido? Porque se habla, digamos, de una rebelión de la clase trabajadora, una rebelión conservadora, pero que no deja de tener una expresión de clase. Se habla de un choque entre, digamos, la vieja Inglaterra industrial frente a Londres, digamos, cosmopolita y moderno. Se habla también de una fractura incluso entre sectores de la clase trabajadora en función de la nación. No votan los mismos los trabajadores escoceses que los trabajadores ingleses. ¿Qué pasó para que los británicos hayan votado así, Marga?
no tengo una respuesta, ni mucho menos definida. Supongo que el compañero inglés lo podrá definir un poco mejor, pero sí que es verdad que viendo un estudio de cómo se había realizado en Francia, pero es válido, ¿no?, por parte de una fundación que se llama Espace Mars, sobre el comportamiento de la clase trabajadora en el voto de Marine Le Pen, no era fácil, no es sencillo, no hay ecuaciones sencillas, no fácilmente, pero había una que podíamos ver. Él decía que fundamentalmente se mueven en esos instintos de dos formas. Uno, unas motivaciones económicas nítidamente que existen y que tiene que ver, como que tú lo has dicho, ¿no?, es decir, el choque que puede existir entre el imaginario de una clase obrera tradicional, los sectores industriales, que hoy ya no están tan industrializados ni son tan pujantes como antes, es decir, aquellos sitios donde el capitalismo no es dinámico, y en aquellos lugares donde el capitalismo sí es dinámico, donde la entrada de la extrema derecha o su discurso nacional no es tan fácil. Pero decía que además de los económicos, en el caso de Francia, nítidamente los factores culturales. O sea, que la construcción cultural de un Reino Unido separado de la Unión Europea, con todo su propio discurso, con su monarquía, con su orgullo de imperio herido, ha jugado también un factor. Su moneda, por supuesto. Ha jugado también un factor, pero hablo de imperio, es decir, el sentido del imperio, ¿no? Sobre todo entre las personas más mayores, que además también ha habido una fractura de edad nítida en el voto hacia el Brexit. Votaban más Remain. Exacto. Y luego dos elementos más. Uno se ha apuntado antes primero, y es también ha sido un voto plebiscitario contra Cameron, eso también se planteaba así, y que la duda es tremenda del laboralismo, tú me corregirás, que hizo una campaña muy tibia del Remain, muy tibia, y que hoy se ha visto en la votación que aquí habéis mencionado, ¿no? Es decir, mientras que la posición del Brexit, como todo el discurso de extrema derecha, es un discurso fácil, mentiroso, por supuesto, ¿no?, de los 350 millones de libras que perdemos a la semana y que van a ir a sanidad, por eso es Nigel quien realmente hace todo el discurso populista de la extrema derecha, frente a un Remain que no se articulaba ni en torno a un líder, ni en torno a un discurso, ni en torno a una narrativa que pudiera estar un poco en contra. Eran un poco los balances que había visto que se habían hecho de manera más inteligente en torno a lo que había pasado allí, ¿no? Luis. Yo creo que quizás una forma de observar la política, ¿no? Pero, Pablo, decías, nadie convoca un referéndum para perderlo, pero también sabemos que, por la literatura sobre referéndums, que cuando se convocan referéndums suele ser por que la élite está dividida. Una forma de mantener el Partido Conservador unido era convocar el referéndum. Yo creo que eso explica el éxito de UKIP. Es decir, UKIP es un partido al que le puede ir bien este referéndum, pero por todo lo racista que sea, yo no lo categorizaría exactamente en la categoría de extrema derecha europea clásica. ¿Por qué? Porque en el fondo UKIP es una rama radical del Partido Conservador, no es el British National Party, y es gente que cala no solo, no creo que directamente entre la clase trabajadora, pero sí que entre parte de esa clase media británica descontenta con el funcionamiento del sistema social. A eso yo concuerdo con la idea de la fractura de clase, la fractura nacional. Por lo tanto, además de una serie de fracturas importantes dentro del propio Reino Unido, yo creo que el referéndum viene a solucionar o a realinear en buena medida las posiciones de las élites nacionales o de las élites políticas en el Reino Unido. Yo creo que eso puede explicar el auge actual de UKIP, ¿no? Una rama más conservadora, tradicional del Partido Conservador, junto con gente que se fue hace tiempo y que ahora vuelve gracias a UKIP. Ils. Bueno, primero que hemos hablado de los perdedores, he de añadir los 4 millones de personas, 3 millones de europeos que viven en el Reino Unido, que ahora están, que para ellos el Brexit ya es una realidad, porque no pueden hacer planes de futuro, no saben qué les espera, y nos pasa lo mismo, lo sé, porque lo vivo en carne propia, ¿no? A los británicos que estamos, los 300.000 británicos que estamos aquí en España, y el millón que está por ahí repartido por la Unión Europea, ¿no? Y por eso anoche se votó en los Lores, se echó atrás la ley del Brexit, precisamente para fue un intento de la Cámara de los Lores de garantizar los derechos de los europeos ya residentes en el Reino Unido. O sea que es un tema muy importante para los británicos, y yo creo que incluso debería de ser un tema muy importante para los españoles y para los demás, porque hay una pelea muy dura en el Reino Unido para proteger los derechos de españoles, de polacos, de rumanos, de todo el mundo que está ahí residiendo en el Reino Unido. Dicho esto,
las fracturas fueron múltiples. Cuando se hace el análisis de la votación se ven básicamente tres que son las más importantes, ¿no? Uno es gira alrededor de la formación, del nivel educativo de cada uno. O sea que cuanto menos formación tienes, cuantas más probabilidades tenías de votar a favor del Brexit. El segundo fue por edad. Cuanto más mayor, también votabas al Brexit. El tercero fue geográfico en dos sentidos. Uno, ya lo hemos hablado, sobre Escocia y Irlanda del Norte, que votó a favor. Pero también hay lo que yo describiría como una geografía identitaria, que es hay un Reino Unido profundo. Como aquí hay una España profunda, pues hay un Reino Unido profundo culturalmente, muy conservador, muy heredero de todos los sueños de grandeza del Reino Unido, de este fabuloso pasado nuestro, que ganamos la Segunda Guerra Mundial nosotros solitos, que si el imperio fue magnífico, etcétera, etcétera. Pues ellos sí siguen creyendo en esto, que por cierto es lo que se enseña en los colegios en el Reino Unido. Pero para mí la clave está en si uno mira la evolución de los salarios, de los sueldos en el Reino Unido durante los últimos 20 años, el sueldo mediano apenas ha subido. Hemos visto el PIB crecer mucho. Hemos visto a mucha gente ganar muchísimo dinero, sobre todo en Londres, una zona que sí que votan para quedarse en la Unión Europea, pero lo que no hemos visto, a pesar de todo, de un empleo casi pleno, es una subida de los sueldos, de los salarios básicos. Y ese sí que tiene una explicación, en parte por la inmigración, porque la inmigración es imposible decir que no ayuda a bajar los sueldos, porque además simplemente por oferta y demanda, pues hay más competencia en los niveles más bajos, ¿no? No digo que la solución sea la que se decidió en el Brexit, que tampoco se sabe muy bien qué es el Brexit, pero bueno, ahí entraremos después. Estás en tierra amiga, no te vamos a clavar en una puerta. Pero lo que sí digo es que en todo ese debate nadie habló de salarios, de sueldos, de las cosas básicas que no han mejorado en muchísimos años, a pesar de la Unión, a pesar del neoliberalismo, a pesar de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que estaba en el fondo. Yo estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo, porque yo creo que deberíamos también hacer un paralelismo con las causas o los motivos de la victoria de Trump, que tampoco estaba prevista. Y eso es porque hay un movimiento de protesta desde la ciudadanía más básica, y ciertamente son los mayores, son los menos formados, los que menos tienen capacidad para subirse al carro de las nuevas tecnologías, que son los trabajadores, los blue collar workers de toda la vida, que más o menos les habían defendido los sindicatos y habían tenido unos trabajos de fábricas, de industrias, incluso agrícolas, pues sostenidos y sostenibles, y que se encuentran pues fuera de un mundo nuevo, que se ha agravado además esa desigualdad, lo que hablabas tú ahora, de salarios, pero de riqueza y de condiciones de vida con la crisis. Entonces todos estos creen, son muy fácilmente convencibles de que todos los males vienen de los inmigrantes que les quitan el trabajo. No es cierto, porque la cuarta parte de los investigadores en el Reino Unido son inmigrantes, pero para llegar a ser investigador tienes que tener una gran formación, que no son los que han votado Brexit. Claro. Evidentemente, incluso en la industria de manufactura de alimentación,
computación que está muy desarrollada, el 40% de los trabajadores en el Reino Unido son inmigrantes, son extranjeros. Pero las cifras de inmigración en el Reino Unido no son tan elevadas. Es decir, la inmigración al año es unos 300.000 personas, que para el nivel de población del Reino Unido no es en absoluto tan grande. Pero además... En 10 años sí. No, en 10 años sí, pero los que llegan son precisamente jóvenes formados en otros países que tienen un mercado de trabajo allí, porque los que los contratan no encuentran esa gente formada en su propio país, porque se ha abandonado la educación de alto nivel entre las clases menos favorecidas. Y igual que en Estados Unidos, toda esa clase baja, media baja, que ha visto como cada vez están más lejos de las élites, creen que se lo va a resolver el cerrarse en sus fronteras, el defender el nacionalismo, y entonces son presa fácil de que, bueno, evidentemente de Europa nos está imponiendo una serie de condiciones y unos pagos, pero no olvidemos que va a ser al revés. Los que van a tener que pagar para irse, y se está calculando, The Economist el otro día calculaba unos 60 o 62.000 millones de euros de todo lo que... Y el Reino Unido ya se ha comprometido con la Unión Europea y tendrá que pagar para poderse ir. O sea, hay una cosa que una falsedad. Que antes comentaba Luis, digamos a propósito del British National Party, en el dossier Sara Serrano me ponía un detalle que me sorprendía, que algunas de las campañas, una de las campañas más famosas del British National Party era decir, vota a los laboristas a los que habría votado tu abuelo, que es como vota British National Party. Yo creo que eso es muy representativo de un fenómeno que se está dando, digamos, en esa contradicción de clase, de que de repente las clases populares no se ven representadas por sus partidos tradicionales. Hay una versión progresista en Escocia, es decir, en Escocia la clase trabajadora deja de votar laborista para votar al Scottish National Party, que es un partido progresista en muchos sentidos, pero da la impresión de que en el resto del Reino Unido y en particular en Inglaterra es diferente. Jorge y Manolo, para quemar la casa. Vamos a ver. Son los tontos, los incultos, los que tienen una gran formación, claro, no van a votar Brexit, claro. Los que han votado Brexit son los gilipollas, ¿no? Les laissés pour compte, los abandonados, los que están en borde de la carretera, han pasado el tren de la mundialización y, como dijo la diputada del PP, el obrero, que se joda. Eso, en el fondo, eso es sí, ¿no? Mire. Algo parecido ha dicho Tony Negri el otro día, o sea que tampoco... Lo más parecido a olla podrida pero radioactivo. Defender la supremacía de la raza y la patria furiosa, un rodeo perverso para no decir fascismo o comunismo de coljós, o mediocridad o saldo ideológico, traspié de la historia o quincalla ratonera, nidad de obviedades. Vamos a tomarnos las cosas con más tranquilidad. Es verdad, hombre, aquí ya se empezó... Es que son xenófobos. ¿Habéis visto? Bueno, aparte, partidos fascistas, claro. ¿Habéis visto a los laboristas, a los liberales o a los conservadores hablar de racismo? Empiezan a defender la superioridad de la raza británica. Xenofobia porque quieren regular la entrada de gente en su casa. Eso no es xenofobia, es sencillamente que estiman, bueno, que caben los que caben y los que no caben, pues no caben. Y además, porque les da la gana. Y es un pueblo soberano y punto pelota, ya está. No, es verdad, es que es así, ¿no? Se llama reductio ad Hitlerum. Cuando no hay argumentos se dice nazi. Pues no, es más complicado. Sí. Hay una fractura entre las megalópolis que sí se han beneficiado de la mundialización, al menos hasta ahora, y el resto. El resto, que es el campo y lo que se llama en Francia zonas periurbanas. Y eso, en el Frente Nacional en Francia, el mecanismo es exactamente el mismo. Y en Estados Unidos también. ¿Dónde están las manifestaciones de gente contra Trump? Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Washington, o sea, las grandes, los que realmente... Chicago. Pero claro, tú vas, por ejemplo, qué sé yo, pues por Minnesota y es más complicado encontrarte manifestantes de Trump, ¿no? Igual que en Francia, las grandes manifestaciones, ¿dónde están? En Lille, en Marsella, en París, en Burdeos, en Nantes, si quieres, ¿no? Hay que profundizar más en el análisis de las cosas como son, ¿no? Manolo. Espera. Queda una. Sí. Pero di el libro que es.
¿El suyo? No, pero esto es mío. Lo que voy a decir no es mío. El populista es el único adversario, más bien enemigo, que les queda a nuestros gobernantes. Y esa es la razón de que no se conozca una brutalidad mayor en nuestras democracias que la utilizada contra las corrientes populistas. La violencia que se les reserva excede todo límite. Se han convertido en los enemigos mayúsculos de un régimen que pretende no tener ninguno. Si fuera posible tal cosa, clavaría a sus partidarios en las puertas de las granjas. Chantal del Sol, señora francesa. Sí. Yo también en la idea de, sabiendo que voy contracorriente en este tema como en otros muchos, porque todas estas fórmulas, ¿no? Si eres proteccionista, eres nacionalista. Si defiendes la soberanía nacional, eres nacionalista. Si estás en contra de la globalización, eres un reaccionario. Es decir, todo esto son lo que Ulrich Beck llamaba hace algún tiempo ideas zombies. Es decir, estamos llenos de ideas zombies. Cuando gira la historia, seguimos pensando en la etapa anterior del giro de la historia. Y nos damos, por ejemplo, todo esto de una supuesta Europa federal que nos va a liberar a todos de los viejos perjuicios nacionalistas. ¿Qué oculta esa Europa real? La división europea entre un norte y sur, y que estamos dirigidos por el Estado alemán. Es decir, ¿qué oculta el poder europeo? Lo que oculta el poder europeo es el poder de las grandes élites en colaboración entre el poder alemán y las clases dominantes españolas. ¿Qué oculta el poder europeo? Nuestra enorme degradación de las condiciones de vida y sobre todo un elemento fundamental, que es que la soberanía popular está desapareciendo de nosotros. Por eso yo hablaba de dos constelaciones de fuerzas, porque dentro de los globalistas hay globalistas de derecha, de centro y de izquierda, y de los que estamos en contra de la globalización también. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que yo creo que es la clave de lo que está pasando y que es lo que está derrotando a la izquierda en todas partes, que es la impotencia de la democracia y la impotencia del soberano, es decir, de la ciudadanía. La gente es tan impotente ante un poder que le viene de fuera, que se le viene encima y que le ha hecho renunciar a sus derechos sociales, a sus derechos sindicales, a sus derechos laborales, que vienen perdiendo, como ha dicho muy bien el compañero, durante años condiciones de vida y de trabajo. Las desigualdades crecen y la gente ¿qué siente? Miedo, inseguridad. La globalización, esta como la anterior, que también fracasó, ha generado enormes contradicciones sociales y ha puesto a los estados en condiciones de crisis existencial. Lo que estamos viviendo, por ejemplo, en España, en el sur de Europa, es la crisis existencial del Estado, de nuestras formas de vida, de nuestra sociedad. Estamos viviendo nada más y nada menos que nuestra progresiva conversión en estados fallidos. Lo decía el otro día Bill Gates, que decía que había un problema con este capitalismo, es que nos convierte a todos en estados fallidos, nos están convirtiendo en todos en estados que son incapaces de gobernarse y que están en proceso de desagregación interna, de pérdida de norte. Y yo creo que eso es lo que hay detrás. Alguna vez lo he dicho por aquí, ¿no?, que es el momento Polanyi. Estamos en la reacción de la sociedad frente al predominio del mercado capitalista y de los grandes oligopolios. ¿Y qué es lo que la gente quiere? Soberanía popular, democracia, poder, Estado, 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 seguridad. Enseguida volvemos con el debate, pero antes, Zapping Apache. Some people say we're racist. We're not racist, we're realists. Some people call us Nazis. We're not Nazis. And what we are nationalists. The people who think we owe them a living. These are the people that need to go back. El Brexit hace resurgir la xenofobia en el Reino Unido. Después de que los británicos decidiesen salir de la Unión Europea, el país insular ha sufrido ataques racistas contra comunidades de inmigrantes. This is England, and this is England, and this is England. And for what? So we can just open the fucking floodgates and let them all come in and say, yeah, come on, come in. Get off your ship. Did you have a safe journey? Yeah, was it hard, was it? Yeah, here's a corner. Why don't you build a shop? Better still, why don't you build a shop and then build a church? Follow your own fucking religions. Do what you want. When there's single fucking parents out there who can't get a fucking flat
and they're being given to these, and I'm going to say it, people, I'm going to say it because you're going to have to fucking hear it. We're giving the flats to these fucking packies. Esta reportera de la cadena BBC es una de las personas que denuncia este tipo de actuaciones. Comenta que está muy sorprendida porque ha vuelto a escuchar la palabra paqui. 3.5 million unemployed out there. 3.5 million of us who can't find fucking work because they're taking them all because it's fucking cheap labour, cheap and easy labour. Fucking cheap and easy, which makes us cheap and easy. 3.5 fucking million. It's not a joke. It's not a fucking joke. Esta retórica pro-británica está teniendo por consecuencia la criminalización de los inmigrantes o incluso la muerte, como en el caso de Arek Jovic, quien fue atacado por 4 adolescentes en la ciudad de Harlow, al sureste de Londres, cuando vieron que hablaban polaco. La policía lo calificó como un crimen racista. Gentlemen, it is a time to stand up and be counted. It is a time for action. Our country has been stolen from under our noses. Well, gentlemen, it's time to take it back. ¿Os puedo contar una anécdota? Eran imágenes de This is England. Dale la anécdota. Entonces estaba yo en Bruselas con nuestros chicos y nuestras chicas ahí, ¿verdad? Y en un momento determinado pues estaban hablando del Parlamento y tal, y le digo, bueno, y cuando os encontréis con Marine Le Pen, ¿qué hacéis? Bueno, sonreímos. Y cuando la oís, es muy buena. Digo, ¿cómo muy buena? Y dice, debajo de la mesa. Que sepas. El problema es que detrás de eso está el fascismo. O sea, yo creo que el problema es la mirada del penúltimo contra el último. O sea, yo creo que una de las ventajas que ha habido en España es que la mirada ha sido como hacia arriba. Es decir, el problema son las élites económicas y las élites políticas. El problema, digamos, de ese discurso que es real, que el problema es el que aquí hay alternativa y allí no. Claro. Esa es la diferencia. Luis, y después Bayo y después Marga. Pensando primero en la película, ¿no? Yo creo que lo que vemos en esta película, bueno, es una caricatura, me parece que ninguno queremos seriamente decir que eso sea lo que representa el Brexit, ¿no? Pero lo que vemos detrás en esa caricatura es la destrucción de los sindicatos ingleses. Y aquí Margaret Thatcher no necesitó la ayuda de la Unión Europea para arrasar los sindicatos ingleses, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por volver a la idea de la educación, hay un cierto grupo de intelectuales que defendieron algo así como un Brexit de izquierdas, y el que yo mejor conozco es a Christopher Bickerton, que es profesor de la Universidad de Cambridge. Tiene un libro absolutamente brillante, que creo que va en el sentido de algo que decía Manolo antes, que es la idea, decías, estados fallidos. La tesis de su libro se llama From Nation States to Member States, o sea, la transformación de los Estados-nación en Estados miembros. Y su idea es un planteamiento gramsciano, que es la Unión Europea sirve para alejar el locus de decisión de la política de los ciudadanos. Es decir, la política nacional queda para decidir cosas, digamos, relativamente folclóricas, se transfieren las decisiones importantes a un espacio que queda lejos y es la excusa del espacio de perfecta para los gobernantes. Exactamente, su tesis es eso, que la Unión Europea eso no es una consecuencia no intencionada. Su tesis es, esta es precisamente para lo que servía la Unión Europea. Mi crítica o mi argumento respecto a esto es lo que ya acabo de decir, ¿no? No creo que tengamos ninguna garantía de que la recuperación de la soberanía va a cambiar sustancialmente ese panorama. Yo creo que las élites nacionales no necesitan solo la Unión Europea para hacer esto. Un segundo punto que quería mencionar, y aquí reconozco que la idea no es mía, me la dio una estudiante la semana pasada en clase, pero creo que la idea es brillante, si no estaremos viendo la aparición de nuevas coaliciones, es decir, la famosa idea de que la socialdemocracia era una coalición entre las clases trabajadoras y cierta parte de la clase media, si no estaremos viendo algo parecido entre las clases capitalistas globales, es decir, Trump no va a tocar Wall Street, y una cierta clase trabajadora nacional, en el que al final, bueno, pues esto que decíamos antes, ¿no? De darle al inmigrante y cambiar los acuerdos comerciales, pero no modificar sustancialmente. Me parece que la idea es provocadora, ¿no? Realmente no me sé posicionar, pero como mínimo me parece sugerente. Lo tercero es una anécdota, ¿no? Una cuestión menor, pero hemos mencionado Alemania, ¿no? Yo creo que aquí Alemania pierde un aliado. No sé qué importancia tendrá, o quizá es sobre temas menores y ya encontrará otro, ¿no? Pero Alemania o el Reino Unido tiende a votar sistemáticamente con Alemania en las votaciones en el Consejo de la Unión Europea, ¿no? Veremos si esto tiene alguna repercusión en la reorganización de alianzas a escala europea. Bayo. A ver, yo querría matizar esto que ha dicho antes Jorge, que caben los que caben. A ver,
Si vamos a ver lo que llaman Old Age Dependency Ratio en el Reino Unido, es si excluyes a los no nacidos en el Reino Unido, es la más alta de toda Europa, incluida Alemania. Es decir, el coste de mantener a la población mayor, a los pensionistas, es de tal calibre que no lo podrían mantener si no siguiera entrando gente joven activa, por problemas demográficos claros. Es decir, porque no se tasa el Reino Unido sobre todo exporta, en cuanto a migraciones, el Reino Unido exporta jubilados que no pagan impuestos, sino que cobran de los fondos de los que sí pagan impuestos. Y usan nuestra seguridad social sin pagar. Aquí en España hay más de 100.000 pensionistas británicos y en el Reino Unido hay más de 100.000 jóvenes españoles 200.000 que pagan impuestos en alto nivel, que no son camareros. No me estoy refiriendo a los que llegan allí y se buscan la vida como pueden. Entonces, es que decir que caben los que caben es opuesto a la propia realidad demográfica. Sí, no importa que eso sea dos falso. cosas. Si es considerado cierto, es cierto en sus efectos. Se ha calculado dos cosas. Se ha calculado, por un lado, que en el año 2050 no se podrían pagar las pensiones en el Reino Unido si se cerrasen fronteras a la inmigración. Y por otro lado, se han hecho cálculos también económicos serios sobre qué significaría limitar incluso a la tercera parte la entrada de inmigrantes en Reino Unido en cuanto a los salarios, si subirían los salarios, y se estima que la subida salarial sería entre el 0,2 y el 0,6%. Estoy hablando de dentro de 15 años. Es decir, no es verdad que demográficamente hay alguna razón para limitar la entrada por las fronteras. Y menos cuando en Reino Unido, sobre todo, los que van a trabajar no son camareros, salvo que van un verano, son investigadores, son gente de alto nivel de formación. Están buscando empleadas sanitarias en España, porque tienen una formación en las universidades elevada y porque no encuentran en el mercado laboral británico a esas mujeres. Entonces, no es verdad que caben los que caben. Por favor. Comparto absolutamente la intervención que ha hecho Carlos Enrique Mayo. Sí, porque además hay otro problema, Jorge, ¿sabes? Que es parte de lo que a mí más me cabrea que exista la extrema derecha. No es que gane, que llame a terra, sino solo el hecho de que exista emponzoña todo el debate. Y hace que empezamos a discutir si es lícito o no que un ser humano pueda trabajar en otro país. O sea, me parece delirante. O sea, me parece que el discurso de la migración nítidamente está en el discurso nacionalista y de extrema derecha y el que se está produciendo en el parte del Brexit, y negarlo me parece que no es cierto. Dos cosillas. A mí hay un economista que me cae muy bien, se llama Alberto Garzón, que el otro día decía o analizaba el hermano de un chico también, de un contertulio de este programa, que la clase trabajadora europea es, en términos generales, somos los perdedores de la globalización, en términos relativos, por supuesto, en absolutos, ¿no? Y que eso está en la base de la explicación de parte de esa vuelta al nacionalismo, que no al Estado-nación. Es que creo que tiene que ver con dos elementos. Lo que ellos plantean, no lo que planteamos los que somos más de izquierdas, ¿no? Uno, el error de la izquierda histórico, que yo no soy muy de autocrítica de la izquierda, porque para eso está toda la caverna, pero en esta vez sí que lo voy a hacer. Le hemos regalado a la derecha el discurso antiglobalización. Pues claro, efectivamente. Pues claro. Y este es parte del enorme problema que tenemos. Efectivamente. Entonces, la recuperación de ese discurso antiglobalización debería ser una necesidad, precisamente no solo para regalarle a la extrema derecha ese discurso, porque lo utiliza falsamente, porque no es verdad que sean proteccionistas, y ahí está Donald Trump liberalizando Wall Street, porque no es verdad que sean nacionalistas, porque estos pactan entre arriba lo que les dé la santa gana. Quiero decir, pervierten el lenguaje de tal manera que hace que los que no somos nacionalistas ni defendemos las fronteras estemos entregados a la Unión Europea o a la globalización, cosa que es absolutamente falso, como también es falso que toda persona que defienda una visión nacionalista sea de extrema derecha, también es falso. Quiero decirte, la perversión del lenguaje de la extrema derecha me parece peligroso, por eso estos debates me parecen fascinantes tenerlos de manera correcta. ¿Qué es lo que yo creo que es la doble contradicción que desde una posición de izquierda que yo pueda defender nos tenemos que enfrentar? Una la ha apuntado Manolo, la que ha reflexionado mucho, me consta, ¿no? Que es la contradicción entre defender la soberanía popular sin defender ni la retórica, ni el fondo, ni la forma del nacionalismo de derechas. Y por otra parte, la contradicción entre si en un mundo globalizado
la idea del Estado-Nación es la que más defiende a los trabajadores o la idea de otro proceso de integración que evidentemente no es este que tenemos en la Unión Europea. Entonces, esa doble contradicción, la izquierda tiene parte resuelta la idea de la nación o la soberanía, tenemos mucho escrito sobre ello, pero prácticamente nada en torno a la idea de un modelo de integración en Europa que sea distinto al de la Unión Europea. Acabo solamente diciendo que hace 2 días Juncker ha sacado, como sabéis, el libro blanco de la Unión Europea y plantea, uno de los escenarios que plantea es precisamente la vuelta al Estado-Nación, la plantea Juncker. O sea, es decir, yo creo que por pocas ganas, no es que esté un entusiasta, él es un federalista, creo que tengo entendido, no soy una seguidora de su pensamiento, pero que empieza a hablarse ya de que está implosionando por dentro la Unión Europea tal como la conocemos, y a mí eso me parece una oportunidad para que planteemos encima de la mesa la necesidad de repensar la integración europea de una manera radicalmente diferente, ¿no? Manolo. O Gilles, no sé. Sí, voy yo. No, para mí la gran pregunta sin respuesta que surge de todo esto es ¿quiénes son los élites para el que vota? Porque una cosa son los élites económicos, que todos sabemos quiénes son, pero estos que votan en contra del Brexit, estos que votan contra Trump, votan también contra otro tipo de élite, y es el élite liberal en el sentido anglosajón, de progresista, a quien no tolera. ¿Por qué no nos toleran? Porque creo que aquí todo el mundo cabe más o menos en esa categoría. Se sienten que nosotros desde nuestros pulpitos damos lecciones de grandeza, de moral, de ética, y que ellos, como son es gente menos formada, que no ha pasado por la universidad, que es progresista por naturaleza casi entero, nos ven como el enemigo, otra élite más, igual que las élites económicos, ¿no? Y luego encima se confunde el internacionalismo básico del progresista con la globalización, que a lo mejor hemos sido nosotros mismos que hemos hecho esa mezcla, ¿no? Primero, pero eso es lo que ellos ven. Entonces, ¿qué es lo que el producto de todo esto es? Para mí es incluso un cambio no voy a decir, bueno, casi sí, en la estructura de clase, ¿no? O sea que existe una clase privilegiada, que es la que pasa por las universidades, y además la que tiene acceso al dinero, que a veces se mezcla, a veces no, y hay otra clase que no tiene el mismo grado de formación, que no accede, por las razones que sea, a la universidad o a los pasos intermediarios de la formación, y se sienten ninguneados. Se sienten ninguneados culturalmente, en su moral, en su ética y en su bolsillo también. Y eso es pólvora, o sea que de esto se puede sacar cualquier... Esto es uno de los... Tú lo prendes con fuego y ¡pam! Uno de los problemas tradicionales de la izquierda, además, es decir, que la izquierda no crecía electoralmente entre los sectores populares, sino entre sectores medios ilustrados, formados en la universidad, digamos, la necesidad de politización de los sectores populares. Y eso ha ocurrido en Estados Unidos también, es decir, ese desprecio aristocrático de la izquierda liberal hacia los rednecks, los paletos blancos, que luego son los que votan a Trump. Pero claro, lo que estáis planteando, a mí hay una duda que me surge. Yo me considero soberanista, pero al mismo tiempo también europeísta por una cuestión geopolítica. Es decir, en un periodo de transición geopolítica como el que estamos viviendo, donde elementos incluso como la soberanía militar, a mí me gustaría que en Europa existiera un sistema de defensa integral europeo y que no hubiera bases norteamericanas ni en mi país ni en el territorio de la Unión. Y eso es una cuestión que no es menor si hablamos de recursos energéticos, si hablamos de los derechos de los trabajadores, si hablamos de una relación con Rusia, con Estados Unidos y con potencias emergentes. Entonces, es un debate en una tensión muy difícil, porque es verdad que no se han descubierto espacios de soberanía con controles democráticos diferentes al Estado. El fracaso de los espacios supranacionales para tener mecanismos de control democrático, el Parlamento Europeo es el gran fracaso. Es decir, una Cámara a lo sumo colegislativa, pero en realidad atada de manos frente a las élites de la Unión, que no son ni siquiera los Estados de la Unión. Digamos que ahí han sido capaces de operar, y de operar además no con transparencia, pero con total impunidad, o sea, redes de lobbies y redes económicas vinculadas a sectores de
digamos, del capitalismo alemán, lo que se ha llamado muchas veces ordoliberalismo. Pero claro, ¿cómo construyes una praxis política que está apelando a estructuras soberanas, tanto en el ámbito local, digamos, el municipalismo, como en ámbitos subterritoriales que pueden ser plurinacionales o subnacionales, como en el ámbito puramente estatal, cuando sabes que además la soberanía solamente se puede dar en términos geopolíticos en espacios regionales postestatales, que eso, por ejemplo, en América Latina lo entendieron perfectamente. Es decir, somos soberanistas, pero se construye una suerte de patria grande o no podemos funcionar como actor a nivel global. Y eso en Europa, digamos, es algo que ha sido muy difícil y que es muy difícil de construir. Uno puede entender que un francés diga Francia puede volver a ser una potencia mundial, solo Francia. Y en realidad el proyecto de la Unión en realidad se fundamentaba en sus orígenes en que iba a girar en torno a Francia. Es decir, con una Alemania desarmada y subalterna, que en todo caso podía ser una potencia económica subordinada políticamente a Francia. Por eso De Gaulle nunca hubiera permitido que el Reino Unido entrara en la Unión Europea, porque tenía claro que Europa tenía que girar en torno a Francia. Pero claro, los estados del sur de Europa que entran en la Unión Europea con una ilusión mayoritaria de, bueno, esto es una promesa de prosperidad. O sea, ¿por qué un portugués, un español, un griego quiere ser europeo? Pues no porque haya una suerte de cultura europea, sino porque esto es abandonar la pobreza, esto son derechos sociales, esto es el futuro para tus hijos, y cuando eso se viene abajo sigue habiendo una contradicción enorme. Primero, para no perder un poquito, echar un cuarto de espada a favor del pueblo británico, ¿no? Y de las clases trabajadoras británicas, ¿no? Porque esto ya se veía venir. Si uno ve a un conocido hombre de izquierda dura como Ken Loach en la película 1945, lo que estaba diciendo Ken Loach era la defensa de que había otro modelo posible de país, ¿no? Que fue el que se puso en pie después de 1945. El problema que hay es que no tenía interlocutores en la izquierda británica sobre eso. Yo creo que eso era muy importante, ¿no? Es decir, está llamando la atención de la importancia que tenía un nuevo contrato social, una nueva esperanza, un nuevo logro colectivo, ¿no? Y yo creo que vimos y nos sorprendió que un conocido militante trotskista pues defendiera el laborismo de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a todos nos sorprendió, pero la leímos en esa óptica, es decir, o encontramos algo parecido o la degradación va a ser muy grande. Lo dejo ahí. Segundo, sobre lo que tú decías. Yo, por ejemplo, os puede parecer raro, pero esto es así. Es como decía antes Marga, que la extrema derecha lo empozoña todo, y también lo que voy a decir yo. Yo soy europeísta y me siento europeísta. Pero al modo de Gaulle, al modo de Chauvenel. Es decir, yo me siento en una Europa de las patrias, en una Europa de los estados, donde la gente no tenga que perder ni su soberanía nacional, ni su independencia, para un sobrepoder que nos controla y se impone sobre nuestra propia Constitución. O sea, el problema que tenemos ahora es que hemos construido una Europa que no es ni un Estado federal, ni un Estado confederal, lo que es un protoestado donde las élites controlan, la élite económica, a los Estados miembros. Por eso era muy importante lo que tú decías del libro ese, ¿no? Es decir, te convierte en un Estado regional de un ente supranacional que no es democrático y que además es de derecha. Es decir, y que al final te impone políticas regresivas. Pero hay otras Europas posibles. Yo, por ejemplo, creo que estamos ante un desafío que sería, o bien, que había que verlo de la siguiente manera. Creo que la Europa esta ha fracasado y no volverá. Creo que es una idea zombie seguir defendiéndola. Ahora bien, creo, sin embargo, que hay una posibilidad, que es pensar en una Europa confederal, o bien como transición hacia el Estado-nación, o bien como una etapa estable donde se redefine Europa. Es decir, donde lo bueno que hemos ganado no se pierda y donde lo mucho que demandamos se tenga. Es decir, una Europa confederal significaría una Europa donde está garantizado que la supremacía está en los Estados-nación y en la soberanía popular, donde no se pusiera en peligro los derechos sociales por la pertenencia a la Unión Europea, y luego, en último lugar, una Europa donde pueda plantearse un elemento que yo creo que es sustancial, que es donde Europa ya entró en un nivel que algún economista como Juan Francisco Martín Seco llamó la ratonera, que es la cuestión del euro. Es decir, es muy difícil en un mundo como el que estamos, una moneda única para circunstancias económicas tan heterogéneas como la Unión Europea. Y eso se tiene que resolver
con la posibilidad de devaluar tu propia moneda, pero puede haber una doble moneda, una moneda euro y una moneda ECU. ¿Por qué no puede haberla, no? Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto para cada uno de conclusiones. Empiezo contigo, Bayo. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que se ha demostrado es que la Unión Europea nunca fue una unión política, cultural, social, fue siempre una unión económica. Empieza por la Comunidad Económica del Carbón y del Acero y después se llama una comunidad económica, que es lo que es. Claro, ¿quién ha dominado esa comunidad económica? La gran potencia económica que es Alemania. Y el Reino Unido no podía tampoco sentirse a gusto dentro de una unión donde Alemania impusiera todas las reglas del juego. Porque, como digo, Europa está fracasando al haberse fundamentado exclusivamente en la economía y además en la crisis ha agudizado esas contradicciones y simplemente ha hecho mucho más relevante la injusticia económica de esas élites que han dominado desde la fundación de la Comunidad Económica Europea y por eso se está desintegrando. Gracias, Carlos. Luis. Yo, como estamos en momento de confesiones, yo también me confieso europeísta, pero europeísta federalista. A mí lo que me sobra es el Estado-nación y sobre todo creo que la soberanía en el fondo es para quien se la puede permitir, ¿no? España y los países mucho más pequeños, la idea de soberanía a mí hay que convencerme que en esta globalización sigue teniendo sentido. Replantear la integración europea, creo que completamente de acuerdo y aquí yo creo que voy a hacer una cosa ritual, que es invocar a los padres de Europa, pero no a los habituales. Estoy pensando en Altiero Spinelli, resistente encerrado en aquella isla de Ventotene, que nos dice precisamente esa idea. Es decir, reconstruir una Europa sobre la base de los Estados-nación es seguir presos de esas élites nacionales que acaban haciendo esos acuerdos. Y yo lo que me temo es que la Europa, digamos, realmente existente se ha construido como resultado de una política golista. Es decir, el acuerdo que sigue a la crisis de la silla vacía en realidad es que los estados han tenido la oportunidad de controlar cuando no les iba especialmente bien. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar, politizar y democratizar estas instituciones. Gracias, Luis. Gilles. Bueno, yo creo que podríamos hacer incluso un análisis ya histórico del Reino Unido y la Unión Europea, ¿no? Se puede decir que el Reino Unido entró, lo cambió a su manera y a su imagen, lo convirtió en un mercado, cambió incluso el idioma, ya habla inglés, en Bruselas habla en inglés y luego se marchó. Y además se marchó seguramente teniendo el mismo acceso al mismo mercado que ha creado. Eso por un lado. Por otro lado, ya que hemos hablado tanto de soberanía, mira, no se puede estar en una alianza, cualquier alianza internacional, sin perder algo de soberanía. No se puede, es imposible. En cuanto ya tienes un conjunto de países intentando decidir algo, pues es imposible, según mi punto de vista, es imposible mantener toda la soberanía. Y lo que no hemos explicado, lo que nadie ha explicado, es que eso es el precio. Eso es el precio que se paga. Y nadie lo dice en el momento de firmar y solo después la gente empieza a darse cuenta. Gracias, Gilles. Marga. Yo creo que el Brexit ha sido el síntoma, ¿no?, de la degradación de la Unión Europea, y yo insisto en la declaración de Juncker, que ya abre la posibilidad de retrotraernos, de romper la Unión Europea como existe, y me parece que todo momento de crisis también es un momento de oportunidad. Y esa tarea histórica que nunca hemos hecho desde la izquierda, o la hicimos de otra manera, de repensar lo que planteaba también Manolo, ¿no? Es decir, por supuesto que defender la soberanía popular en el sentido de que democráticamente cada uno elija cómo quiere gobernarse y qué es lo que quiere para su país, pero en un mundo globalizado, y para luchar contra esa globalización yo creo que cuanto más juntos mejor, o seremos más fuertes para poder achacarlo. Lo creo sinceramente. Creo que Portugal solo tiene muy pocas posibilidades y creo que si vamos con los trabajadores nos unimos de una u otra manera para poder intentar hacer frente, lo haremos mejor. Ahora, no soy nada, por supuesto, naif ni inocente frente a lo que tenemos, pero sí lo que veo, insisto, que hay una crisis dentro de la Unión Europea y que aprovechémosla por lo menos para poner encima de la mesa el sueño de una Europa diferente. Gracias, Marga. Manolo. Yo creo que hay un fantasma que recorre Europa, que es la demanda de soberanía, que tiene que ver con la impotencia del ciudadano. En este mundo no es interdependiente, este es un mundo de nuevas dependencias. El problema de España no es que haya perdido soberanía, es un país dependiente en una Europa no democrática dirigida por Alemania. Ese es el gran problema que tiene España. No es que tenga más o menos soberanía y que, por tanto, eso además nos lo repiten todos los días.
todos los días lo que acabas tú de decir nos lo repite el presidente Rajoy. Todos los días nos lo repite. Esto sonaba, lo hemos firmado y tenemos que ser coherentes con lo que hemos firmado. Y por tanto, ninguna elecciones pueden cambiar los tratados. Desde ese punto de vista, por cierto, de Juncker, desde ese punto de vista yo creo que necesitamos un nuevo desafío, que es pensar lo siguiente. De nuevo, pensar la nación, las clases trabajadoras y la soberanía popular. Y yo creo que ese es el nuevo nexo que hay que encontrar, una izquierda que se haga nación, que se haga pueblo y que sea capaz de convertirse en clase dirigente. Gracias, Manolo. Jorge. 5 puntualizaciones. La primera, ahora una cadena de fabricación de automóviles fabrica en 8 horas el triple de lo que se fabricaba antes. ¿Los fabricantes de automóviles han visto sus impuestos multiplicarse por 3? No, han disminuido. Quiero decir, ¿dónde está escrito en el cielo que es la clase trabajadora la que tiene prácticamente la casi totalidad que sustentar las pensiones? Hay dinero, hay mucho dinero. 2, y además nos alegramos, los investigadores, que los que vienen son investigadores, qué bien. O sea, significa han sido educados en su país, que ha pagado la educación y nosotros nos beneficiamos de esto. Claro, hay que decir las cosas como son. Buscáis otro proletariado porque en el fondo se despreció el que había. Y entonces se está buscando otro proletariado, como por ejemplo en Francia, donde el Partido Socialista busca el islamo socialista. 80% de la población magrebí vota socialista en Francia. Solamente una cosa, hay populismo defensivo y reactivo frente a un populismo corrector duraderamente. Esa es la división, no tanto entre derecha e izquierda, creo. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fora Apache.